Muy pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Es un gusto reencontrarme una vez más con ustedes y esta propuesta periodística, política, que lo que intenta es analizar con el invitado de turno la realidad política o el acontecer político nacional y también, ¿por qué no?, departamental. Y en esta ocasión ya le vamos a dar la bienvenida y, por supuesto, las muy buenas noches a Luis Pose, diputado hoy en el Partido Nacional, pero que pisa la Cámara Baja por vez primera a través del Partido de la Gente. Y justamente sobre eso vamos a comenzar hablando. Pose, antes que nada, gracias y buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Pose, usted llega a la Cámara Baja justamente a través del Partido de la Gente. ¿Cómo se da esa posibilidad y qué tal ha resultado ese mundo político, esa experiencia para usted? Cuéntenos. Sí, para mí fue una experiencia muy buena. Yo ya venía de una suplencia del Partido Nacional, de diputado, y para mí fue una experiencia nueva, un partido nuevo. Fue un desafío muy grande. Votar afuera del partido para mí la verdad que fue realmente un desafío. Tuvimos la oportunidad con Daniel Peña de que se arrimó Novi a hablar con nosotros, que quería abrir un partido nuevo. Y bueno, conversamos con él, vimos que había buena propuesta, que había buenas ideas, y bueno, y nos lanzamos al agua y empezamos a trabajar con Novi en todo el país. ¿Por qué no prosperó ese partido? ¿Por qué se fue fracturando al punto de que Novi se aleja y ahora es Peña quien deja su banca? Yo lo vi un poco en el andar, que nosotros cuando recién arrancamos andábamos en casi el 10%, ¿no? Era un disparate lo que teníamos, andábamos en el 8, 9, 10, ya estamos de ahí. O sea, nos detenemos ahí. Marcaron prácticamente lo mismo que marcó Cabildo Abierto en las últimas elecciones. Exacto. Estamos muy bien cuando recién arrancamos. Un poco menos, pero marcaron, y es un buen reflejo estadístico para un partido que recién arranca. Sí, un tema, yo pienso que la falla total fue un tema de política, ¿no? Política en sí, la política dura, la política del político en sí. Yo, para mí, que a Novi le faltó mucho eso, tenía mucho de comerciante, es un muy buen comerciante, pero le faltó la sangre política, que no la que tenía Daniel, ¿no? Pero el presidente era él. Cuando habla de sangre política, ¿a qué se refiere? El tema en el discurso, propuestas, ¿qué? Ahí está, en el discurso, en hablar con la gente. Yo recorrí todo el país con él y lo vi, que, o sea, era una persona muy comerciante, pero no llegaba a la gente. Y ahí no empezamos a bajar. Empezamos a bajar. O sea, ¿faltó carisma? Faltó carisma, no la carisma que tenía Daniel, ni hablar. Daniel venía con un carisma bárbaro, un político de fosta, pero el tema es que era Novi el que iba a presidente, ¿no? Después empezamos a caer, después empezó a crecer el Cabildo Abierto y nosotros empezamos a bajar. Y bueno, se fue bajando y... ¿Se llevó votos del Partido de la Gente Cabildo? Sí, se llevó muchos votos. En todo el país. Sí, en todo el país. Yo no sé si... pero eso me lo dice por intuición o porque en realidad pasó que los dirigentes que antes eran del Partido de la Gente se fueron para Cabildo. Sí, dirigentes nuestros que se volcaron a Cabildo. Sí. Entonces empezó ese camino publicitario que hubo, que yo siempre, vos sabés, Renzo, que siempre fue mi trabajo hacer la logística, trabajar en logística. Yo no estuve muy de acuerdo con Novi, la parte publicitaria que estaba haciendo y todo, pero él se manejó a su manera y lo manejó todo a su manera. Entonces, bueno, ahí quedamos, trabajamos igual con Daniel, nos rompimos el lomo para llegamos muy justo no diría, nos sobraron 3.000 votos. Sacamos la banca bien y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar con Daniel, repartimos un poco la banca, trabajamos con el proyecto de usura, que hoy está en Senado, hoy ya pasó por comisión, ya pasó por diputado y hoy está en el Senado. De eso no quiero andar porque el preparado es Daniel para hablar de ese tema, no quiero andar en ese tema, pero es un proyecto muy bueno. Y era una alternativa al plebiscito que hoy está impulsando Cabildo, ¿no? Sí. Básicamente. Muy bueno el proyecto, muy bien elaborado, y bueno, luchamos para sacarlo en comisión, después se luchó mucho para que votaran en la Cámara Baja y ahora está en la Cámara Alta en espera. Usted integró la Comisión Parlamentaria de Seguridad. Sí. Francamente se lo pregunto, de todas esas ideas que se lanzaron en esa comisión, ¿cuál
se instaló por parte de la cartera, entiéndase del Ministerio del Interior? Bueno, eso fue yo tuve casi 9 reuniones en el Ministerio del Interior. Había uno de cada partido, integré esa comisión, trabajé en esa comisión, nos pidieron que entregáramos proyectos. Yo entregué 4 proyectos, entregué un proyecto de cárceles, entregué un proyecto más de la seguridad, de los policías comunitarios, de las comisarías, que las comisarías prácticamente eran desarmaderos de vehículos, que no tuvieran tanto afectada esa comisaría como tantos vehículos adentro. Bueno, presenté varios proyectos en el Ministerio. El único que yo veo que más o menos ahí se puso en línea, el que está aplicando, que aplicó Lema, ¿no? Que es el tema de la cárcel, de qué hacer con el preso cuando sale de la cárcel. Se asemeja mucho el proyecto que yo entregué en el Ministerio. ¿Qué era? ¿En qué consistía? En ayudar a tener una contención del preso cuando saliera de la cárcel. En el tema de no darle la plata para el boleto y que Dios te acompañe. Una persona que no sabemos por qué entró, no sabemos que si dejó deuda, si tuvo la droga, si dejó deudas. Es imposible una persona que vaya presa por droga o por lo que fuera. Es muy difícil que consiga trabajo inmediatamente. Es imposible que pueda pagar deudas si las dejó. Si salió y si tiene deudas de droga, primero que no consigue trabajo, y segundo, es muy difícil que pueda pagar, porque la plata se mueve, mucha plata. Entonces, esa persona vuelve a delinquir y vuelve a donde estaba. Entonces, ese es el cuidado que yo puse en el proyecto, es ir a buscar a esa persona, ver dónde va a vivir, si dejó deuda. Bueno, creo que se hizo algo en Casabó, creo que se hizo algo, no me acuerdo dónde bien, creo que se hizo un centro de recibir a ese... Pose, usted hace mucho que está de alguna u otra forma vinculado al tema seguridad, ¿no? Uno de los primeros integrantes de la comisión de apoyo a la jefatura y en su momento a las distintas seccionales, particularmente la de Pando, siempre estuvo por allí en materia, vinculado a la materia de seguridad pública o ciudadana. Para usted, ¿este gobierno fracasó con total éxito? ¿Mejoró las cosas? ¿Dio con la talla en la cartera del Ministerio del Interior? ¿Hizo bien las cosas? ¿Qué panorama tiene? Bueno, tú como sabes, Novi trajo a Giuliani al país. Trajo a un proyecto de seguridad con Giuliani, ¿no? Giuliani, para aquellos que no saben, fue alcalde de Nueva York y el que logró, entre comillas, limpiar esa ciudad cuando era un mundo de lampa, ¿no? Claro. Giuliani pidió información a Uruguay que se le dio muy poca, pero lo que Giuliani nos dijo clarísimo era que teníamos buen equipamiento, buen armamento y que éramos un pañuelo, que esto era muy chico, que había una solución muy buena de arreglar, que la herramienta la teníamos. Había que preparar un poco más la policía, que creo que es lo que se hizo en este gobierno, preparar un poco más la policía. ¿Cuándo fue esa visita de Giuliani? Fue al principio, cuando nosotros recién arrancamos. ¿Pero qué año? ¿Quién estaba gestionando era gobierno Frente Amplista? Frente Amplista, claro, sí, ya estaba el Frente Amplio gobernando, estaba Tabaré. ¿Último periodo? Último periodo, sí. Y bueno, el tema es que había, la herramienta estaba, la tecnología se había comprado con el gobierno del Frente Amplio, una tecnología muy buena, se había aportado en el armamento también muy bueno. Lo que le faltó un poco, lo que decía él, que le faltaba un poco de apoyo a la policía, que fue lo que hizo Larrañaga cuando entró, ¿no? Cuando entró el ministro, lo primero que hizo fue el apoyo al policía, que el policía estaba con un armamento bárbaro, pero no estaba protegido. Acá valía todo. Entonces, y lo que dijo Giuliani, bueno, él dijo que en unos meses se terminaba la inseguridad en Uruguay. En unos meses, dijo él. Pero cuando nosotros le dimos el papelito de las leyes que teníamos en este país, él nos dijo, con esto imposible, con esto no puedo trabajar. Y bueno, sigan trabajando los parlamentarios, nos dijo, porque con esto no se puede. Hay que cambiar muchas cosas. Yo estoy de acuerdo en eso, hay que cambiar muchas cosas. Primero, más respaldo, seguir respaldando a la policía y bueno, y hoy un policía sigue estando expuesto, siguen yendo policías presos por actuar como tienen que actuar a veces y bueno, es muy difícil eso, es un trabajo muy difícil. Pero la LUC, por ejemplo, la Ley de Urgente Consideración, ¿no le dio el respaldo necesario a la policía para actuar? Le dio algo, falta todavía, falta.
¿Ustedes de los que comparten ese razonamiento de que una cosa era el ministerio durante los 5 años al mando de Larrañaga y otra cosa muy distinta fue el ministerio a cargo de Heber y posteriormente de Martinelli? Sí, yo pienso que sí. Larrañaga era un tipo muy tenaz y muy trabajador. Y Larrañaga ya es bueno, Heber también, pero un parlamentario que sabía bien, había sido intendente, o sea, conocía bien el interior, que era lo importante, que no creciera eso como creció horrible para el interior el tema de la delincuencia, ¿no? Que estábamos acostumbrados, Renzo, que la delincuencia la teníamos en Montevideo y alrededores, y hoy ya es todo lo mismo, todo el país está igual. Entonces es una cosa imparable. Estamos hablando del narcotráfico que creció, que es impresionante también, que es imparable también. Entonces son cosas que hay que ponerse a trabajar y hay que ponerse a legislar y que dar apoyo. Y bueno, yo pienso que este gobierno hizo mucha cosa por la seguridad, mucha cosa, se logró mucha cosa, pero siempre dijimos lo mismo. Yo lo digo siempre, 5 años es muy poco para tener una pandemia cuando tuvimos una pandemia, que tuvimos mucha falta de trabajo, se cayó mucha cosa, teníamos ya falta de trabajo y bueno, de a poco se fue recuperando el país, ¿no? Pero creo que 5 años no da el tiempo. Yo pienso que hay que dar una oportunidad de 5 años más. José, hacemos una pausa, ¿le parece? Y luego continuamos charlando. Tanda y enseguida regresamos con más Agenda Abierta. Vamos que podemos, vamos que queremos, vamos que es tu tiempo, vamos Uruguay. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien. Y para eso es fundamental atraer más inversiones, impulsando nuestro comercio, la producción de alimentos, la industria y los polos logísticos. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Es la gente que va al frente con Carolina. Seguimos con más Agenda Abierta y lo decíamos en el tramo anterior, usted ingresa al Parlamento a través de Novik y luego se da un paso al costado, pero ese paso al costado lo da Peña, decide retirarse de la política. ¿Le confió por qué? ¿Le contó por qué? No. Fue un tema personal de él. Es un tema que lo manejó él a su manera. Él decidió un día hacer una carta, presentar que no se iba a presentar a la próxima legislación, que renunciaba a presentarse a candidato porque la calle en ese momento le había pedido, el presidente le había pedido que sacara el partido de la gente de vuelta, ¿no? Como nosotros éramos los 2 legisladores que habíamos quedado del partido de la gente, nos hizo el pedido de sacar el partido. Para él, a lo primero, las charlas últimas que tuvo con él, me dijo que era muy pesado para él, porque en una campaña y un partido nuevo se precisa mucho apoyo, y era muy pesado y que estaba un poco cansado y que no sabía lo que iba a hacer. Yo me mantuve fiel a él hasta el final, o sea, tuve hasta que él se decía entregar la carta que no iba a trabajar más. Fue una decisión personal que habría que hablarlo con él. Yo no te puedo afirmar realmente qué es lo que pasó al final, no, porque tampoco lo hablé con él. Tomé mi camino, hablé con él y dije que yo iba a tomar camino, que yo no sabía si todavía iba a trabajar o no. Lo que me pasó una cosa muy curiosa. Yo decidí, como él, decidí quedarme en casa. Él se retiraba, él sigue con el trabajo parlamentario, ¿no? Él sigue siendo diputado, él sigue siendo su suplente hasta el final del periodo. Bueno, yo quedé igual con él, pero empecé a tener visitas en casa. Empecé a tener visitas de todas las líneas del Partido Nacional, y bueno, y al final, como se dice vulgarmente, me empezaron a dar manija, que no me podía quedar, nada, y bueno, y al final decidí, de todas las visitas que tuve, decidí, y me convenció Alvarito Astude, el diputado Alvarito Astude, que tenía buen grupo, una barra muy linda,
para trabajar con la lista 40 de Canelones, que estaba Javier García a la cabeza, después está el diputado Goñi, bueno, está el intendente Altía, bueno, es un grupo muy bueno de trabajo. Me gustó la forma de que tenían encarado todo para trabajar, me gustó la manera de que a mí en sí es lo que yo me sentía más cómodo. Y bueno, y ahí arreglé, y ahí hice un acuerdo, hicimos una conferencia de prensa, y bueno, y ahí me volqué a trabajar a los bancos de vuelta y volví a mi casa. Bueno, eso, vuelvo a sus orígenes, porque, corríjame si me equivoco, usted llegó a ser edil por el Partido Nacional en el departamento de Canelones. Sí. ¿Con qué expresión política? ¿Con qué agrupación? Con Julio Lara en la lista 200. Esa es la primera vez que milita, digamos, activamente en política. Activamente en política, exacto. Esa era la primera vez que actuó en política. Después yo quedé medio ahí, medio flotando 5 años, porque se habló mucho. Yo me dediqué a un trabajo de seguridad en Pando. Entonces, cuando salí del departamental, vi que no se podía hacer mucha cosa, que no había mucha cosa, porque cuando yo entré de edil fuera la tradición de que se dejaba a los colorados y entraba al frente, y era una pelea permanente. Hablé con Julio y le digo, mirá, Julio, yo acá no me vengo a pelear, yo acá vengo a hacer cosas. Y dice, bueno, hacé lo que quiera, Pocha, hacé por tu pueblo lo que vos quieras, vos sos edil departamental, manejate. Lo primero que hice, lo que me preocupó más fue la inseguridad. Me fui a hablar con un comisario que había en ese momento, y el comisario me dijo, mirá, nosotros no tenemos comisiones, hoy estamos desprotegidos, la comisaría está deshecha. Bueno, y le digo, bueno, vamos a armar una comisión. Y empecé con esa comisión, y de ahí no me fui por 10 años. Se hizo una comisaría, vos lo conocés, me hiciste muchísimas entrevistas, hicimos una comisaría nueva, moderna, cambiamos muchas cosas, y bueno, después seguimos haciendo cosas, y bueno, y dejé mi época de edil, la dejé haciendo trabajo por la seguridad en Pando. ¿Hoy qué tiene que pasar para tener una gestión exitosa en materia de seguridad en el país? Bueno, es lo que yo te decía recién. Hay que cambiar, hay que legislar, y hay que apretar más. Hay que apretar más el tornillo. Hoy el policía no está totalmente, yo no lo veo totalmente cuidado, y está demasiado expuesto. Yo felicito ser policía, ¿no? Que en este momento ser policía hay que serlo, ¿eh? Yo nunca elegí ser policía, yo elegí ayudarlo, pero es muy difícil estar en su camiseta, ¿eh? Es muy difícil, está totalmente puesto. Acuérdense, esto para la audiencia, el policía tiene familia, el policía tiene hijo, tiene abuelo, tiene padre, tiene una familia atrás que lo está esperando todos los días, y de que sale hasta que vuelva no es como ir a traer una fábrica. O sea, el que está, por ejemplo, en el GEO, cuando llaman el GEO porque hay algo pesado, y cuando el policía del GEO viene porque se va a encontrar con algo bravo, ¿tá? Y eso están expuestos permanente los policías, permanente, están expuestos su vida, porque es su vida. Entonces, yo pienso que necesitamos más policías, ni hablar, necesitamos más policías preparados. Yo creo que lo están preparando ahora un poquito más, pero ya se formó la escuela de policía en Canelones, que hacía falta, se hizo, y se está haciendo mucha cosa y se va avanzando sobre el tema. Si no se avanza, gana los delincuentes, como siempre digo yo. ¿Qué pasó con los espacios públicos? ¿Por qué dejamos los espacios públicos? ¿Por qué ya no vemos familia en las plazas? ¿Por qué no vemos en verano una familia tomando mate con sus niños en la plaza? Porque se lo dejamos los delincuentes, porque se lo dejamos los que se están drogando en un banco, en una cosa, que no quieren que tenga contacto con esa gente. Entonces nos ganaron. ¿Por qué? ¿Por qué nos ganó a la gente bien, a la gente de trabajo? ¿Por qué no puede venir un domingo, un sábado, a tomar mate con la familia en la plaza, que para eso es la plaza? Hoy nos tomaron todo eso, todos los espacios públicos. Entonces hay que empezar. ¿Y por qué no se empezó? ¿Por qué no se legisló en 5 años? ¿Qué pasó con aquel se acabó el recreo que, por ejemplo, dijo Manini que fue su eslogan de campaña? Sí, Manini dijo se terminó el recreo, pero después no fue lo mismo, ¿no? O sea, el poder no tenía, el poder lo tiene el presidente y los legisladores. Manini tiene legisladores, ¿eh? 11 legisladores. ¿Y entonces? Yo lo que vi de ¿cuántos proyectos por seguridad le llegaron a la comisión? Ahí había un representante de Cabildo, ¿eh? En esa comisión. Sí. A mí, el mejor que saqué de Cabildo fue Lu, que para mí es un excelente. Ya no está más. Luz. Y se fue.
Entonces fue el diputado Eduardo Luz. El diputado Eduardo Luz. Para mí yo soy admirador de él, el tema de trabajo parlamentario. Yo aprendí mucho con él. Yo te digo, Renzo, que yo como primer suplente de Añel, el primer año que estoy adentro del Parlamento, más, y fue unos años de aprendizaje. Por suerte, yo jamás... a mí no me gusta la palabra oposición, nunca me gustó. Para mí la palabra oposición es oponerte a todo. Entonces, se dice la palabra oposición. Bueno, vamos a ver si oposición, porque hay cosas que están bien y no lo podemos oponer a todo. Yo jamás discutí con un oponente en el Parlamento. Jamás hablé mal de nadie. Yo fui al Parlamento a aprender, a ver qué se podía hacer y aprender lo que es el trabajo parlamentario, a prepararme. Tuve un curso de 4 años para prepararme. Hoy quiero ser titular. Creo que algo me preparé. Hoy estoy luchando para estar en el Parlamento y ser titular, tener mis propios proyectos, mis propias cosas y trabajar muy duramente por la seguridad, por el bienestar animal, que es lo que más, una de las cosas que más me toca, y los niños, ni hablar, ¿no? Y bueno, cuando me dé la oportunidad a la gente de llegar ahí y tener un despacho mío, que yo lo pueda dominar a mi manera y que yo lo pueda hacer de manera, bueno, ahí vamos a ver cómo voy a trabajar y cómo no. ¿Qué pide la gente? Y la gente lo que pide hoy, este es un país hermoso, y la gente lo que pide hoy, vos sabés, Renzo, que nota, y que en tema de seguridad hoy era lo prioritario era la seguridad, y hoy la gente te pide trabajo. El uruguayo teniendo trabajo y teniendo el asadito. ¿Usted dice que hoy a la seguridad a la gente no le preocupa? Le preocupa, pero ya no pasó a ser como primero, porque la gente está sin trabajo. Entonces, cuando hay mucha cosa alrededor y vos no tenés tu pesito en el bolsillo y no tenés trabajo, yo pienso que la prioridad es eso. Si la gente tiene trabajo, no se va a Europa. O sea, la gente de acá, de Uruguay, la gasta acá, la gasta en este país. Acá lo que precisamos un país desarrollado, como dijo, de primer mundo, como dice Delgado que lo va a hacer, es seguir con eso de te doy un ejemplo. Vos pones un aviso hoy, Renzo, en Pando. Hablamos ahora en el cable y decimos, fulano de tal precisa funcionarios para trabajar, entregar currículos al cable. Mañana tenés 200 personas paradas en el cable. ¿Eso es posible? ¿Que haya tanta juventud sin trabajo? ¿Tanta gente con necesidad de trabajo? Es impresionante. ¿Y cómo generas el empleo? Los ejemplos... En términos políticos, ¿no? En términos políticos... ¿Cómo un gobierno fomenta el empleo? Abrir mercado. El TLC con China. Eso es buenísimo. Abrir mercado. Que vengan, que le interese al empresario... ojo, las leyes que tenemos nosotros hoy para lo laboral, ¿no? Los complican muchísimo. Muchos años mandaron los sindicatos acá en este país. Entonces hay que ver... ¿Creo que los sindicatos están mal? No, están perfectos. ¿Son mala palabra los sindicatos? No, para mí tienen que existir. La defensa al obrero, la defensa al trabajador tiene que existir. ¿Y entonces? Pero no gobernar. No gobernar. Existir, pero no gobernar. En su lugar. En su lugar está bien. Estamos viendo que todo. ¿Y usted cree que anteriormente los sindicatos gobernaban? Sí, por supuesto. ¿Por qué? En el gobierno de Mujica gobernaron ellos. O sea, ¿por qué vemos que todos los sindicalistas terminan siendo políticos, no? O sea, terminan siempre teniendo cargos políticos. Bueno, pero hay empresarios que son políticos. Usted me lo decía, ¿no? Que fue presidente de un partido político. Fue presidente de un partido. Entonces, ¿los trabajadores no pueden ser políticos? No, los trabajadores ¿Y los empresarios sí? Pueden ser políticos, pero es como se maneja. Lo que yo no estoy de acuerdo es cómo se maneja todo, como quieren pasar por arriba del poder mismo. ¿Entendés? Lo que yo digo que acá tienen que cambiar las leyes para que venga el empresario a trabajar y que no se vaya. Nosotros precisamos empresarios de otro país que vengan a invertir acá, que vengan a invertir para que le dé trabajo a la gente. Entonces, grandes empresas que vengan y se instalen en Uruguay y que puedan importar, que puedan mandar para afuera, que puedan hacer. Y ahí es donde la gente empieza a moverse y empieza a ver todo y se empieza a mover todo. Pero si nosotros le ponemos trabas, y ponemos trabas, y ponemos trabas, y ponemos trabas, y exigimos esto, yo lo que digo es que una persona no tiene que estar atrás de un mostrador primero y saber lo que vive el empresario, lo que vive diariamente el empresario y los impuestos que tiene que pagar,
para ver lo que puede ganar una persona. Entonces, a veces se hacen manifestaciones, se hacen paros y se hacen cosas, y yo lo veo y dice, ¿pero por qué? Porque a veces la caja del empresario no le da. Bueno, pero ya si hablamos de un impuesto fiscal tiene que ver con lo que recauda el Estado, ¿no? Claro. Eso ya es una política económica. Exacto, una política económica. ¿Y hay que bajar los impuestos en este país? Y yo pienso que sí, que al empresario hay que darle facilidad de trabajo. Hay que darle más facilidades al empresario, y seguimos con el peso del Estado, ¿no? Achique. Seguimos con el peso del Estado, que es enorme. Entonces, si seguimos gobernando así, va a ser difícil. Yo voy a ser un poco revolucionario si entro al Parlamento. ¿Por qué? ¿No? Porque hay muchas cosas que no me gustan. ¿Qué no le gusta? Y son cosas como las cosas que tienen que ser. Las cosas que realmente hay que hacer, hay que ponerse y no llevarlas por una comisión, que vaya para la comisión de vuelta, y que se vota, que no se vota, que va, que viene, que conversa, que se pelean, y tan horas. Yo tuve con la luz hasta 27 horas dentro del Parlamento. ¿Ah? Y todos quieren hablar, y todos hablan, y a veces hay personas que hablan, y hablan una hora, y yo me quedé pensando, digo, ¿qué quiso decir este hombre? Y lo escuché una hora, y no supe lo que dijo. Entonces, quiero personas efectivas, personas que laburen por el pueblo. Una vez dije en el Parlamento, dije que el arquitecto que había hecho el Parlamento se había equivocado. Y todos me quedaron escuchando, ¿pero por qué? Porque tenía que haber hecho ahí, en ese recinto, tenía que haber hecho unas ventanas muy grandes para que miremos más para afuera. Hay que mirar para afuera, hay que ver a la gente y hay que evocarse más a la gente. No te digo que todos son iguales, hay gente que trabaja muchísimo en otro Parlamento, pero hay muchos que no. Entonces la idea mía es trabajar con mis proyectos, defender a mis proyectos y tratar de, hoy estoy posiblemente salir diputado del partido de gobierno, ¿no? Que sea Álvaro Delgado, que sea el presidente de la República, y ya tenés un poquito más fuerza siendo un diputado de gobierno. ¿Por qué Delgado está liderando las internas? Y Delgado yo lo veo más preparado, una persona que trabajó muy bien con el tema de la pandemia, muy bien, hizo muy bien los deberes, fue un excelente secretario de la presidencia, y yo pienso que está mucho más preparado para ser presidente. José, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Gracias. Nada. Hacemos la pausa y ya seguimos con más Agenda Abierta. Es la gente que va al frente con Carolina. Hace años que en Canelones levantamos las banderas de hacer las cosas bien. Y una de ellas es la de hacer más obras que nos unen y nos motivan a seguir construyendo entre todos un futuro mejor. Canelones no para de crecer. Y gracias a su gente y su compromiso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Vamos que podemos, vamos que queremos, vamos que es tu tiempo, vamos Uruguay. Seguimos, amigas y amigos, con Agenda Abierta, y ahora en este nuevo tramo le damos la bienvenida al senador del Frente Amplio del Movimiento de Participación Popular, profesor Sebastián Sabini. ¿Cómo dice que le va, estimado? Buenas noches, bienvenido. Bueno, gracias por Hace un tiempo por que el no espacio. conversamos. Hacía tiempo te la estaba debiendo. Me agarraste ahí en un momento complicado. Bueno, pero todos los políticos están complicados sí, en esta época, ¿no? Sí, estábamos en una gira nacional, en el marco de una gira nacional de la 609, recorriendo medios y ciudades de todo el país, ¿sí? Desde Soriano, Colonia, San José, Artigas, Rivera, Cerro Largo. Te tenía un poco olvidado, pero bueno, el otro día tuvimos la suerte de encontrarnos. Igual lo perdono porque me da un muy buen pie para la siguiente pregunta, ¿no? ¿Llega de otra manera el precandidato del MPP al interior? Bueno, yo te digo lo que uno ve, ¿no? A ver. Yamandú, acá lo conocemos muy bien, ¿sí? Es una persona que
nació en el interior rural de Canelones, cerquita de la ciudad, de la capital. Después se mudó para la ciudad propiamente dicha. Pero no tengo dudas de que tiene una llegada importante al interior, ¿sí? Y eso, no hay que ponerlo en desmedro de nadie más, de ninguna otra precandidata, en este caso de Carolina o de Álvaro. Es una característica que tiene, esto te lo plantea muchos vecinos, pero cuando uno da una característica a favor de un candidato, no significa que eso vaya en función de ataque de la otra precandidatura importante que tiene el Frente Amplio, o con más chances, digamos, de ganar, que es Carolina. Es como si alguien se enojara porque dijera, no sé, que Carolina es una gran ingeniera, ¿sí? Me parece que... O sea, ¿usted sostiene que están malinterpretando las declaraciones de Topolansky? A mí me parece que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua, ¿sí? Que si uno mira lo que dijo Lucía, en realidad no está diciendo nada estrafalario ni está atacando a nadie, simplemente está diciendo lo que le parece. Y en una elección lo que tenemos que hacer es establecer cuáles son nuestros puntos de vista, porque esto es una elección interna, no es un partido de truco ni una partida de ajedrez. O sea, estamos eligiendo candidatos para la presidencia de la República. Es una cosa muy importante. ¿Y cómo? Y por eso nosotros decimos, bueno, a nuestro entender, capaz que para otro no. Yamandú tiene más llegada al interior, porque tiene llegada al interior. Yamandú tiene la capacidad de romper, digamos, las fronteras partidarias. Y además esto lo sostenemos en que los sondeos de opinión que tenemos de las diferentes encuestadoras señalan que en los escenarios en donde Yamandú sería el candidato a presidente del Frente Amplio, el Frente Amplio tiene más posibilidades de tener más legisladores, de obtener una bancada más importante. Y en todos los escenarios, con Delgado o con otros candidatos de la coalición, Yamandú se presenta como ganador. Entonces, creo que lo que no nos puede pasar es que no podamos decir esto, que es tan elemental. ¿Y cómo recibe usted las críticas o las declaraciones, primero de Castillo, secretario general del Partido Comunista, de que esto no puede seguir así y hay que resolverlo adentro, y luego de Pereira, de que está todo bien con Topolansky, con Mujica, pero que no son Dios? Bueno, a ver, sí, dioses no hay. No, son compañeros que dan su opinión y es una opinión respetable y nosotros en particular la valoramos mucho. Lo que me parece que no da para tanto, ¿no? Que no da para tanto. Y en todo caso, decir que Carolina es montevideana es un dato de la realidad. No estamos diciendo nada que no sea cierto. Y ha sido una gran intendenta de Montevideo, a nuestro entender. Y creemos que si él le toca ser la candidata a presidenta, puede llegar a ser una buena presidenta también. Ahora, lo que no entendemos es por qué alguien se enoja por eso. Es decir, que el 80 o el 75% de los canarios están contentos y conformes con la gestión que ha realizado Yamandú, no va en desmedro de lo que hizo Carolina, habla de Yamandú. Y esta es una elección. Y vamos a elegir un presidente, un candidato a presidente. Entonces tenemos que poder hablar de las características, de las virtudes y de las capacidades que tiene nuestro candidato, que es el candidato que le da al Frente Amplio las mayores posibilidades. Y si no podemos decir esto, no podemos hacer política. Y hablando de hacer política, Sabini, usted hace ya un buen tiempo que está en esto, ¿no? Sí. Ha estado en varias campañas. Y
sinceramente se lo pregunto. Sí. A usted le ha tocado acompañar a COSE en Canelones. Sí. Cuando el MPP impulsó a COSE. Sí. Porque para hablar de política lo que hay que tener es memoria. Yo veo que hay muchos políticos desmemoriados, ¿no? Usted acompañaba a COSE. ¿A COSE le costaba conectar con Canelones? Bueno, era otro momento, ¿no? Carolina en aquel momento nunca había hecho una campaña potente, digamos. Era la primera vez que lo hacía. Yo hoy realmente creo que Carolina ha tenido una evolución importante. Es decir, ya haciendo luego la campaña para su lista al Senado, luego hizo la campaña para ser intendenta, y bueno, y en estos 4 años ha sido la intendenta de Montevideo. Entonces, evidentemente ese recorrido no es lo mismo gestionar un organismo público como Antel, o hasta inclusive ser ministra como lo fue, que hacer campaña, ¿no? Que creo que eso es una característica que ella ha desarrollado, y en ese sentido la veo distinta, la veo con más potencia. No creo que vaya por ahí. Lo cierto es que en Canelones la ciudadanía conoce a Yamandú y conoce la gestión de Yamandú, y esa es de alguna forma la gran carta de presentación que tiene Yamandú en las internas en nuestro departamento, ¿sí? Y vuelvo a lo que te decía al principio, nadie se puede enojar por esto, ¿no? Porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Realmente nosotros estamos poniendo una serie de propuestas arriba de la mesa, el Frente Amplio tiene su programa, y luego están las características de los candidatos. No vamos a hablar de la característica de los candidatos en la mesa política del Frente Amplio, ahí estamos todos convencidos. La elección no se hace en función de otra cosa que no sea justamente intentar convencer a la mayor cantidad de ciudadanía de que nuestra propuesta política es la mejor. Y lo que nosotros decimos es, el programa del Frente Amplio es un programa único, ¿está bien? ¿Quién es el que tiene mayores posibilidades de llevar adelante ese programa? A nuestro entender es Yamandú Orsi. Y así como los compañeros que están atrás de la candidatura de Carolina piensan que es la persona que puede llevar mejor adelante ese programa. Bueno, eso es la política, ¿no? Lo que no podemos hacer es matar la política, porque realmente si no, me parece que eso es equivocado. Saben, y salgo de la interna, pero me quedo en la campaña. Sí. ¿Qué reflexión le amerita la denuncia falsa al precandidato Orsi? Bueno, primero sensaciones encontradas. Le pregunto, ¿no?, desde lo humano, y después le pregunto también sobre lo político. Bueno, siempre estuvimos muy convencidos de que esto era un operativo, porque conocemos a Yamandú, ¿sí? Porque hay una frase de un político que decía, bueno, uno puede mentirle a la gente durante un tiempo, puede seguir mintiendo en un tiempito más, pero no se le puede mentir todo el tiempo, ¿no? Entonces, Yamandú tiene 20 años de gestión, 20 años. Le hicieron un escáner, ¿tá? Lo escanearon de arriba abajo, llamaron hasta la ex compañera, ¿sí? Llamaron fueron a las seccionales policiales, fueron a las sedes judiciales, a la abogada que había estado en el caso de la separación. Entonces, intentaron buscar cualquier cosa, ¿tá? Como no encontraron, decidieron inventar. Y fue un operativo político. ¿Hasta dónde llega ese operativo político? No lo sabemos. Pero nunca dudamos de la honestidad de Yamandú. Sabemos cómo vive, dónde vive, cómo se mueve. Y como alguien dice por ahí, en Uruguay se sabe todo lo que pasa. Entonces, era absolutamente inverosímil, pero absolutamente inverosímil la denuncia, y se cayó por su propio peso. Y sabemos que esto era un operativo porque probablemente, si no se hubiera operativizado la marcha atrás, hubieran surgido cosas parecidas que también estaban en el marco de ese operativo, porque había recursos, por más que ahora quieran hacer parecer con que eran 2 personas, 2 locas sueltas, que se les ocurrió un día armar esto. No. Acá hubo plata, hubo recursos
económicos para potenciar la noticia falsa y no 2 pesos. Entonces, lo que tenemos que entender es que la campaña sucia llegó e intentó incidir en el resultado de la elección. Intentó incidir. Por suerte, y porque hubo un trabajo profesional de parte del equipo de Yamandú para esclarecer los hechos, bueno, se arrinconó de alguna forma la posición. La fiscal ya tenía la información de que estaba todo armado, y al día después del programa en Santo y Seña decidió prácticamente que archivar el caso, y bueno, y hoy con las consecuencias penales que tuvo. Esto puede tener otras derivaciones y probablemente las tenga. ¿Hasta dónde llega? No lo sabemos. Sabini, hacemos una pausa, ¿le parece? Sí. Tanda y enseguida regresamos con más Agenda Vial. Es la gente que va al frente con Carolina. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien, y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Vamos que podemos, vamos que queremos, vamos que es tu tiempo, vamos Uruguay. Avanzamos con este programa y es de su métier, porque ha estado en la Comisión de Educación durante gran parte mientras desarrolla su trabajo parlamentario. Hipotéticamente, juguemos con escenarios hipotéticos. Gana el Frente Amplio, la transformación educativa. ¿Se va o se queda? Bueno, a ver, como todo en la vida hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? ¿Y usted ve en esta transformación cosas buenas? Me cuesta encontrarlas, me cuesta. ¿Pero las hay, a su entender? Yo creo que quizás si uno hace un análisis, por ejemplo, de los cambios de programa, no va a encontrar grandes cambios. Lo que sí hay, y eso creo que es algo que hay que cambiar en esta transformación educativa, es una recarga muy importante en el trabajo docente. ¿Sí? Los profesores, las maestras tienen que pasar llenando recuadros, haciendo planificaciones sumamente exhaustivas y bastante inútiles, además, dicho sea de paso. Tuvimos muchos cambios que fueron cosméticos, ¿sí? Es decir, que fueron que no van al fondo de la cuestión. Y si uno mira lo que pasa en un aula hoy, no es muy distinto a lo que pasaba en el año 2019. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja? Bueno, primero, las transformaciones educativas tienen que ser con los docentes, tienen que ser con los estudiantes, tienen que ser con las familias, ¿sí? Entonces, nosotros haríamos mal si dijéramos, bueno, esta es nuestra reforma educativa. No, la transformación educativa la tenemos que construir con los actores políticos, con los actores sociales, con los actores comunitarios. Eso implica un proceso de discusión, un proceso de trabajo. Implica tiempo para sentarse a conversar, para ponerse de acuerdo, para ponernos de acuerdo entre todos, ¿sí? Porque como hemos dicho muchas veces, la educación no le pertenece al presidente de la República, no le pertenece al presidente del CODICEN, nos pertenece a todos. Pero me pertenece a vos, pero acá, a mí. Aquí no hubo un proceso de... Yo recuerdo a Silva visitando todos los departamentos, reuniéndose con todos los docentes, ¿y eso qué fue, por la galería? Eso fue una campaña política. Tenemos que tener memoria, ¿no? ¿Cómo se llamaba la recorrida que hizo Talvi antes de ser precandidato, cuando estaba en esta consultora, ¿sí? ¿En Ceres? En Ceres. Cuando estaba en Ceres. Sí, ¿cómo se llamaba? Encuentros Ciudadanos. Y tenía la misma metodología, ¿sí? Entonces, ¿usted dice que era la van premier del sector Ciudadanos? Sí, claro. Robert Silva utilizó el CODICEN para hacer campaña electoral, al mismo tiempo que denunciaba a los docentes por violar la laicidad, ¿sí?
Entonces, eso es un pésimo mensaje. Un pésimo mensaje. Y el que se dedicó a denunciar a los docentes por violar la laicidad, hoy está peleando por ser el candidato a presidente del Partido Colorado. Entonces, esa no es la educación que queremos. Nosotros queremos una educación que no esté partidizada. Queremos una educación que sea de todos y todas y que nos represente los valores, que nos represente en el proyecto de país, que nos represente en las necesidades laborales que tenemos. Bueno, pero ¿sí? Está bien. Yo entonces, creo interpretar lo que usted me dice, Sabini, pero la educación siempre va a estar partidizada porque la educación forma parte de un gobierno. Claro. Y ese gobierno tiene un partido. Está bien, pero la ANEP tiene grados de autonomía técnica, ¿sí?, que los establece la Constitución de la República. ¿No se respetaron? Yo creo que... Digo, en esta gestión, a su entender, ¿no se respetaron? Nosotros tenemos varios artículos de la LUC que son inconstitucionales, a nuestro entender. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, los que establecen que el MEC coordinará el plan de gobierno con el futuro presidente del CODICEN. ¿Sí? Bueno, tenemos la noticia fresquita. El ministro Da Silveira, ayer de noche, saca una resolución donde archiva la acreditación de las carreras de profesor, de maestra, de maestro técnico para el nivel universitario. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. A nuestro entender, ese mecanismo que nos salió carísimo, gastamos millones de pesos al santo botón. ¿Para qué? Para resolver algo que no existía. Es insólito. ¿Sabes cuál era el argumento por qué había que acreditar a los docentes en el nivel universitario? Porque no podían acceder a posgrados. Mentira. Mentira. Yo hice un posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales, de Historia Económica, siendo profesor egresado del IPA en el año 2004. Entonces no nos pueden mentir a todos los uruguayos o usar argumentos que son falaces y gastar millones de pesos. Es una irresponsabilidad. Lean, por favor, yo te voy a mandar la resolución. Dice que el CFE no le dio la información al MEC y que por eso archivan todo un trabajo administrativo perdido. Es una vergüenza. Entonces, vos me decís, ¿qué va a hacer el Frente Amplio? Bueno, yo creo que el Frente Amplio tiene que restablecer los consejos, ¿sí? Es decir, la voz de los docentes tiene que estar en los consejos, ya no más un organismo unipersonal que puede tomar medidas autoritarias como las que quiso tomar el director de la UTU, ¿sí? Que no quería poner una placa en un centro educativo que recordaba que en ese centro educativo habían sido torturados adolescentes en la UTU de Malvin Norte, en plena dictadura. Si vos tenés un consejo, bueno, ahí hay otra pluralidad, otra posibilidad de plantear las cuestiones, Entonces, lo primero, restablecer los consejos. Lo segundo, convocar mecanismos de participación reales, que no sean una campaña electoral del presidente del CODICEN, que sean un proceso de participación y discusión, convocar a las ATD, a las asambleas técnico-docentes, qué educación queremos, para qué, y en función de eso avanzar, sí, en cambios que obviamente que entendemos que hay que hacer transformaciones, ¿sí? Y que la educación tiene que formar ciudadanía y también tiene que formar para el trabajo, porque sería absurdo pensar que la educación que tenemos va separada de un proyecto de desarrollo nacional. Y es bastante frustrante para un estudiante recibirse de una carrera que no tiene inserción laboral. Entonces, nuestra formación, la formación que le damos a los estudiantes, por ejemplo, en una zona tan importante donde tenemos desarrollo tecnológico, de ciencia, de tecnología, de innovación, bueno, tiene que estar vinculado a eso, a la industria química, a la industria farmacéutica, a la logística. Estoy hablando de Pando. Pero en el caso de la costa, bueno, tendría que estar vinculado a los servicios turísticos. Si vamos a Colonia, tendrá que estar vinculado a la quesería. Entonces, la formación educativa tiene que tener un vínculo con el proyecto de país y con el diálogo con el territorio. Nosotros, Renzo, venimos peleando, que no lo logramos, para que UTU establezca, por ejemplo, en Ruta 6, una formación técnica en el sector avícola.
¿Sí? Tenemos más de 7.000 personas trabajando en el sector avícola. Lo estableció en este periodo de gobierno con la carne. Exactamente. Y está muy bien. Generó una tecnicatura en carnicería, por así decirlo. Y nos parece muy bien. Y nos parece muy bien. Así como se han establecido tecnicaturas en madera. ¿Sí? Porque Uruguay produce madera. Entonces tenemos que tener formación en esa área. ¿Y ustedes plantearon lo de avícola? Sí, no tuvimos respuesta de parte de UTU. ¿Sí? Allí tenemos en San Ramón el Instituto Tapié. ¿Qué mejor lugar para establecer una tecnicatura avícola que en el Tapié o en San Bautista o en San Antonio? Pero eso que aplica para ese tramo del territorio, aplica también para Pando. Claro. Entonces, yo creo que este es un debate Sabini, de carácter nacional. A la gente, verdaderamente lo digo, ¿no? En el marco de una campaña, intercambian, ustedes realizaron aquello que se llamó el FATE Escucha. Sí. Bueno, me imagino que en esas mateadas, son así que les llaman ustedes, que organiza el MPP, hay intercambio con la ciudadanía. La educación ¿está verdaderamente entre las prioridades de la gente, entre las preocupaciones más habituales, o es algo que a veces el gobierno de turno utiliza a su antojo? Yo no le quito importancia, entiéndase, sí pregunto si es algo que la gente consulta o lo que más le importa a la gente es el empleo, es la economía, es si llega a fin de mes o es la seguridad. Mira, esto es como cuando te faltan los championes. Te acordás que te faltan cuando no los tenés, ¿no? Estamos tan acostumbrados a andar de championes que... Entonces, cuando vos vas al interior, lo primero que te dicen es: queremos educación para nuestros hijos. ¿Está bien? De repente en estas ciudades que son más grandes y que estamos acostumbrados, que tenemos una UTU, que tenemos un liceo, no lo valoramos tanto. Está claro que la economía y la seguridad son hoy los dos grandes temas nacionales, vinculados a las adicciones, vinculados a la situación de calle, vinculados a la caída salarial, al encarecimiento de los alimentos, ¿sí? El 60% de los uruguayos dice que les cuesta llegar a fin de mes o que no llegan. Entonces, ahí tenemos un problema muy potente de carácter estructural, en donde el gobierno podría hacer mucho más de lo que hace. ¿Sí? ¿Y cómo recibió usted las críticas que apuntaron hacia Orsi por mostrar parte de su equipo de seguridad, constituido por la Sierra Leal? Bueno, a ver. Delgado fue muy crítico con eso. Sí, ¿no? Javier García también, ¿no? Que nos digan a nosotros que solo sabemos hablar, que no hacemos propuestas realmente. A ver, dentro del equipo de Yamandú hay mucha gente muy valorable, ¿sí? Nosotros podemos decir que no tuvimos que cambiar ni al ministro por un escándalo, ni a todos los directores departamentales por corruptos, que fue lo que tuvieron que hacer ellos. Fíjate que le dicen al Frente Amplio y hablan del caso Moravito, y resulta que el director, que era el responsable de la cárcel, fue removido por el Frente Amplio. Yo le digo a la ciudadanía que averigüe qué hizo este gobierno con ese director. Capaz que se encuentra que lo ascendieron. Entonces, para izar la bandera de la honestidad, un gobierno que tiene centenares de casos de corrupción, en donde la corrupción se instaló en el piso 4 de la presidencia, en donde perdieron al principal legislador que tenían, que está preso ahora, que está preso con otros policías por querer obstruir a la justicia, un exministro que dice que se fue por la puerta grande del ministerio se habrá ido, porque es grande la puerta, pero por la puerta grande no se fue. Entonces se fue por escándalos. Y además, y esto creo que es lo peor de todo, un gobierno que llegó a decirle a la gente que se resolvía el tema de la seguridad, que si ganaban ellos aprobaban la LUC, porque hay que acordarse también que le dijeron a la gente que la LUC tenía que mantenerse porque era lo que había resuelto la seguridad. No había resuelto nada. Lo que bajó la inseguridad y los delitos fue la pandemia. Se terminó la pandemia y volvió la inseguridad. Entonces, no alcanzaba, y fue lo que nosotros dijimos, no alcanzaba
con tener más presos. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio empezó con 4.000 y terminó con 11.000 presos, y este gobierno empezó con 11.000 y va a terminar con 16.000 presos, y no tenemos más seguridad, Renzo. Yo nunca vi tanta gente durmiendo en la calle como en este periodo, ni siquiera en el año 2002. Entonces, hay una situación económica que se, digamos, endurece por las situaciones de adicción, que se endurece por las situaciones de situación de calle, y que termina generando un combo de inseguridad que está afectando la convivencia, y tenemos una sociedad que es más violenta. Entonces, para salir a decir todas esas cosas tan rimbombantes que están diciendo, y hay que tener un poquito de autocrítica. Sabini, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Renzo. Invitamos a todos los televidentes frentamplistas a ir a votar el 30 de junio. Nosotros creemos que es clave que el Frente Amplio dé un mensaje muy potente y que llene las urnas de votos a Yamandú, de votos a Carolina, de votos a Andrés, en definitiva de votos frentamplistas, para dar un mensaje al gobierno de que se están yendo. Amigas y amigos, gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Buenas noches.